Sin duda hay una marca que a mí me roba el corazón y eso es Toyota, y es más que nada por su fiabilidad de los modelos, además de los motores, pero también por la gran historia que ocupa en el mundo del automovilismo y así como también en la cultura JDM para los más entendidos. Hoy os presento este Toyota CHR 220 PH, la versión híbrida enchufable que tenemos disponible en Rebel en el acabado Advance. Como digo, es un coche que tiene muy buena motorización, además de que no le falta nada en cuanto a tecnología y a diseño. ¿Qué tal estáis? Soy Cristina Pérez, bienvenidos al canal de Rebel. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las cosas positivas y no tan positivas, si es que las tiene, de este Toyota CHR 220 PH que, como os digo, tenemos en nuestra página web. Y al final del vídeo vamos a responder a la gran pregunta: ¿este coche realmente merece la pena? Pero antes, y como siempre, arrancamos. Pero no podemos hablar de esta versión híbrida enchufable sin antes hablar de la conocidísima híbrida ligera, que seguramente os habréis hartado de ver en las calles. Y vamos a hablar de 5 diferencias clave que yo creo que os conviene saber. Lo primero es la motorización, y es que en esta versión híbrida enchufable tenemos un motor de 2 litros y 4 cilindros, al igual que la híbrida ligera, pero sí que es verdad que monta un propulsor eléctrico mucho más potente, obviamente porque necesita de esa potencia para funcionar al tratarse de un híbrido enchufable. Y en este caso tenemos un total de 220 caballos en comparación con la versión híbrida ligera, que tiene 196 caballos, es decir, 27 caballos más. La segunda diferencia, que también va muy ligada con la primera que os comentaba de la motorización, es la batería, y es que en este caso en la versión híbrida enchufable tenemos una batería de 13,8 kWh, a diferencia de la versión híbrida ligera, que es de 0,9 kWh. Obviamente en este caso esta versión necesita una batería más potente para propulsar el motor. Y también va ligado esto con la tercera diferencia, es el maletero, y es que como tenemos la batería que está dispuesta en el eje central trasero, tenemos un maletero más pequeño, en concreto 78 litros menos. En este caso tenemos 310 litros de maletero, a diferencia de la versión híbrida ligera, que tiene 388. La cuarta diferencia, como os podéis imaginar, es la etiqueta, que en este caso, al ser una versión híbrida enchufable, tenemos la etiqueta 0 de la DGT, lo cual nos va a dar muchas ventajas en cuanto al acceso y la circulación en las zonas de bajas emisiones. En el caso de la versión híbrida ligera tenemos la etiqueta Eco, que también tiene algunas ventajas, pero no tantas como esta versión híbrida enchufable. Y finalmente las prestaciones, mientras que esta versión híbrida enchufable acelera de 0 a 100, es decir, completa el sprint en 7,2 segundos, la versión híbrida ligera lo hace en 8,2 segundos, es decir, un segundo más. Pero esto se debe, como os decía antes, a la motorización y también a esa batería más potente. Pero vamos a hablar ya de lo que nos interesa, que es de esta versión híbrida enchufable 220 PH, que, como os decía antes, tenemos en Rebel. Y para ello vamos a arrancar con uno de sus mayores puntos fuertes, sobre todo al tratarse de un coche Toyota, que es la mecánica, o en este caso la motorización. ¿Qué tenemos aquí? Pues este modelo monta un motor de combustión interna de 152 caballos y 190 Nm de par máximo. Pero ojo, porque también tenemos un propulsor eléctrico de 163 caballos, o lo que es lo mismo, 120 kWh y 200 Nm de par máximo. En total tenemos una potencia combinada de ese motor de combustión interna y ese propulsor eléctrico de 223 caballos. Y esto me lleva a contaros una cosa, y es el apellido de este coche, que os lo he mencionado varias veces, que es el 220 PH. Porque ¿qué significa este nombre? Pues bien, el 220 hace referencia, como os podéis imaginar, a esa potencia combinada, que yo os he hablado de 223 caballos, pero si lo redondeamos son 220. Y el PH es, como en inglés se conoce, a horsepower, es decir, a caballos, que lo conocemos así en español. Es decir, el nombre solamente hace referencia a esos 220 caballos de potencia. Como os mencionaba antes, otro de sus puntos fuertes, que va muy ligado a lo que os mencionaba antes de la mecánica, es la batería, que en este caso, y como bien pone en esta pegatina de aquí, que la encontráis debajo del capó, es de iones de litio y se encuentra en el eje central trasero. Y esto también nos va a incumbir bastante en el maletero, pero eso ya os lo explico más adelante. ¿Cuál es la ventaja de estas baterías de iones de litio? Pues que si las comparamos con las que antes conocíamos, como las de hidruro de níquel, que eran muy comunes en todos los coches del mercado, en este caso estas son más compactas, son más ligeras, es decir, pesan mucho menos y también tienen una mayor capacidad energética. En el caso de la batería de este modelo tenemos una capacidad de 13,8 kWh, que
se ajusta muy bien al resto de subcompactos del segmento. Además, su motor va asociado a una caja de cambios automática que se conoce como ECVT, que en este caso es muy común también en los modelos de la marca superior a Toyota, o su hermana, como queréis llamarlo, que es Lexus. ¿Y qué vamos a conseguir con esta caja de cambios automática ECVT? Pues vamos a tener una conducción muy suave, además de que los cambios de marcha no van a ser para nada bruscos, es decir, no va a haber ningún tirón a la hora de conducir. Y que sepas que si te haces un Rebel a cualquier híbrido enchufable o eléctrico que tengamos en la web, si lo solicitas, te entregamos esa tarjeta de aquí que es la Electropass en la puerta de tu casa gratis. ¿Y qué es lo que consigues con esto? Pues bien, puedes recargar en cualquiera de los puntos que aparecen en la aplicación móvil que se llama Electromaps. Y además, solo por ser cliente de Rebel tienes un montón de beneficios, entre ellos un año en el plan Prime gratis. Y ahora sí que sí, vamos con el diseño exterior. A mí la verdad es que este Toyota CHR siempre me ha llamado mucho la atención porque sinceramente, tengo que decirlo, creo que es un coche que verdaderamente se diferencia de otros subcompactos del mercado. Así que nada, vamos a arrancar primero con la parrilla, que en este caso es bastante amplia, pero también es verdad que es muy bajita, ya que tiene un capó con una gran caída que se extiende hasta la parte de abajo. En este caso, lo primero que nos encontramos es con una parrilla que tiene un diseño trapezoidal. ¿Y por qué os digo esto de este diseño trapezoidal? Y es que a mí me recuerda bastante a otros modelos de Lexus, que es su hermana mayor, como por ejemplo el LBX, que si te interesa te dejamos la review por aquí arriba, o también al BZ4X, y las que yo creo que le da un toque muy personal. Como os digo, tenemos una parrilla con esta forma trapezoidal que me recuerda, como os decía antes, a los modelos de Lexus. Y también tenemos este entramado que es hexagonal, pero sí que es verdad que las rejillas son bastante afiladas y bastante alargadas. Además, también tenemos el logo de Toyota bien centrado aquí justo cuando termina el capó, que por cierto, si veis, tiene un diseño bastante afilado, que también lo encontraremos en la zaga, pero sí hablaremos de ello más adelante. Y en la parte de abajo tenemos el paragolpes, que en este modelo la verdad es que no es que sea muy prominente, pero sí, oye, llama la atención. Además también tenemos los sensores de aparcamiento que van muy bien camuflados, algo que la verdad es que se agradece, pero en este caso no tenemos unas entradas de aire muy marcadas, y esto hay a alguien que le puede gustar más o menos porque le hace el coche pues más o menos deportivo, pero a mí la verdad es que no me importa. Y otro de los elementos que no podíamos no mencionar son los faros, que son realmente característicos de este modelo. En este caso tienen forma de C y la verdad es que le dan un toque realmente agresivo, incluso una mirada bastante afilada. Vamos con sus dimensiones, y es que este Toyota CHR mide 4,37 metros de largo, 1,57 metros de alto y 1,84 metros de ancho. Además, la distancia entre ejes es de 2,64 metros. Y otro dato que veo conveniente que conozcáis es la altura libre al suelo, que en este caso es 2 centímetros más bajita que la versión híbrida ligera. Y esto se debe, como os decía antes, a la disposición de la batería en el eje central trasero. ¿Y esto por qué te conviene saberlo? Pues más que nada porque cuando vamos conduciendo por terrenos que son algo más pantanosos o que incluso puede tener gravilla, pues esto te puede afectar. El CHR es un modelo que cuenta con unas líneas muy angulosas que van desde la parte delantera, como podéis observar, recorren todo el lateral y se extienden hasta la zaga, sobre todo en la parte de los pilotos traseros, que de eso ya hablaremos más adelante. Lo primero que nos encontramos son estas llantas de aleación 18 pulgadas que van bordeadas con estos pasos de rueda que, ojito, conectan con las protecciones de plástico que son realmente prominentes, propias de un subcompacto. Y si vamos a la parte de arriba, tenemos los retrovisores que se pliegan de forma electrónica, cuentan con los intermitentes, unas carcasas en color negro, además de que son calefactables, y ahora no lo veis, pero tienen la detección del ángulo muerto. También tenemos los tiradores de las puertas que van enrasados y que, ojito, porque sí, en cuanto abres el coche se abren de forma automática. También encontramos marcos de las puertas en color negro y lunas sobretintadas en la parte trasera. Y un detalle por comentar, y es que no sé si os acordáis, pero en la anterior generación los tiradores enrasados estaban aquí en la parte de arriba, cosa que a la gente le molestaba bastante, porque es que es verdad que era bastante incómodo. Pero parece ser que Toyota nos ha escuchado a todos y ahora los ha puesto aquí en la parte de abajo. Pasamos a la zaga y, como ocurre en la parte delantera, tenemos, como veis, un diseño súper diferenciador y que a mí la verdad es que me flipa, incluso mucho más que la parte frontal. Pero vamos a analizar los elementos principales. Vamos, como siempre, de arriba hacia abajo. En la parte de arriba tenemos una antena en forma de aleta de tiburón, seguido de este spoiler en color negro que a mí personalmente me parece que le da un toque muy deportivo y a mí me flipa. Seguimos con la luneta, que es sobretintada y que además, como podéis observar, es muy amplia y tenemos una caída del techo realmente pronunciada que desemboca
en los pilotos traseros, que es el elemento que sin duda más llama la atención, y es que cuando vas por la noche conduciendo y ves estos pilotos sabes perfectamente que es un CHR. Además, los pilotos traseros tienen un diseño bastante horizontal y de hecho tecnológico, incluso continuista, que desemboca en el centro con el nombre de la marca, además del nombre del modelo, que como podéis observar solo se ilumina cuando el coche está en parado, algo que a mí me parece un detalle muy top. Un poquito más abajo tenemos el logo de la firma japonesa en el centro de este portón, que es manual, y en la parte de abajo tenemos un paragolpes que continúa en la misma línea, es decir, tiene el mismo diseño que el de la parte delantera, y lo mismo, también tenemos los sensores de aparcamiento bien camuflados. Si abrimos su portón, que como os decía antes es manual, nos encontramos, además de con la cámara de visión trasera, con un maletero de 310 litros de capacidad, que en este caso no es el más grande de todo el segmento, pero esto se debe a que tenemos la batería en el eje central trasero. Y de hecho, como os comentaba al principio del vídeo, si lo comparamos con la versión híbrida ligera, tenemos un maletero de 78 litros menos, ya que la otra versión tiene 388. Os diría cuál es la capacidad de este maletero si abatimos la segunda fila de asientos, pero es un dato que la marca no nos lo da, así que yo no os lo puedo decir. Pero lo que sí que os puedo decir es lo que os entra en este maletero del Toyota CHR que tenemos en Rebel, y es que nos entrarían unas 4 o 5 maletas de cabina de avión. Yo diría que unas 5 si lo disponemos de forma vertical, además de una maleta grande, y también te entraría una maleta grande con una maleta pequeña si te organizas bien. Y ojo, porque si vas a hacer la compra nos entrarían unas 10 o incluso unas 12 bolsas de la compra. ¿Qué es lo que nos encontramos en el interior del maletero del Toyota CHR? Pues tenemos lo primero, una bandeja, además en el lado derecho una luz en caso de que queramos abrir el maletero y sea de noche. También, y lo más importante, tenemos esta toma de 230 voltios porque lo vamos a necesitar para el cargador que tenemos aquí abajo, porque como os decía antes es un híbrido enchufable. También tenemos esta red portaobjetos, además de anclajes para sujetar la carga, y en este estuche tenemos una botella de agua y un parasol cortesía de la marca. Y finalmente, que no os lo puedo enseñar ahora mismo, tenemos aquí en la parte de abajo, un poquito más atrás, un kit reparar pinchazos, cosa que es un detalle. Pasamos al interior de este Toyota CHR, cosa que es muy sencillo gracias a la función Keyless Go. ¿Qué nos permite esto? Pues que con solo llevar la llave del bolsillo, en cuanto te acercas el coche directamente se abre. Y dos cosas que me gustaría mencionar es que, para empezar, tenemos una gran habitabilidad, y eso se debe a, como os decía antes, a esa batalla de 2,64 metros que se nota bastante en las plazas delanteras. Y lo segundo son los buenos acabados. Este coche antes, es decir, la anterior generación, ya tenía buenos acabados, pero es que ahora encontramos plásticos más blandos y la verdad es que se agradece. Desde el puesto de conductor, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo primero que nos encontramos es con este volante de 3 radios de cuero sintético que es multifunción, y la verdad es que tiene las funciones perfectas para tenerlas a mano mientras estamos conduciendo, como por ejemplo el sistema multimedia, las llamadas y también algunas funciones para la conducción. Detrás, ¿qué es lo que tenemos? Un cuadro de instrumentos digital que es súper intuitivo, a mí me parece muy bonito, es a color y que además es de 12,3 pulgadas. Y en la parte del centro, es decir, al lado, tenemos la pantalla multimedia también de 12,3 pulgadas. Y sí que es verdad que también tiene un sistema muy intuitivo que es el Toyota Smart Connect, y que además comparte este software con los coches de Lexus. Pero sí que es verdad que a mí hay algo que no me gusta mucho, y es la disposición de la pantalla, que no está curvada, es decir, no está orientada hacia el conductor, y eso puede hacer que mientras vamos conduciendo perdamos un poco la vista para accionar el menú. Un pelín más abajo de la pantalla multimedia tenemos aquí las luces de emergencia muy a mano, cosa que también se agradece. Y un pelín más abajo la climatización, que hay algo que también me gusta mucho, y es la presencia de botones físicos, que hay muchos coches nuevos que no tienen botones físicos, y a mí la verdad es que me gusta mucho. Y más abajo tenemos un puerto USB-C, además de un botón para accionar la calefacción del volante. También tenemos una carga por inducción, cosa que también nos viene muy bien, y aquí dos posavasos, además de la caja de cambios automática que os mencionaba antes, la ECVT, que también encontramos en otros modelos de Lexus. Y aquí algo que me ha gustado también mucho es este selector de los modos de conducción que dice Drive Mode, y que se van a mostrar aquí en el cuadro de instrumentos, y la verdad es que tiene un diseño de lo más chulo. Y si abrimos esto de aquí, tenemos un reposabrazos que también tiene bastante capacidad de carga, algo que también me ha gustado. También tenemos un puerto USB-C y una toma de 12 voltios. Y finalmente, además, en la consola central tenemos algunos botones que sirven para accionar
es decir, para activar y desactivar la tracción, además del auto hold, que nos viene súper bien para cuando estamos en tráfico o también en cuestas, y también un botoncillo para activar el modo 100% eléctrico. Y finalmente mencionar los asientos, que en este caso son de tela y que, como veréis más adelante, llevan el mismo diseño que los que vais a ver en la parte trasera. Además son calefactables y esta calefacción se puede activar y desactivar a través de esos botones que os mencionaba antes para la climatización. Y como último dato, tienen reposacabezas antilatigazos cervicales, cosa que creo que es un puntazo. Como sabe todo el mundo, Toyota es una de las marcas más fiables de todo el mercado automovilístico, y no hablo solo de España o de Europa, sino a nivel mundial. Y es por eso por lo que este Toyota CHR, al igual que el resto de sus coches, no les podía faltar nada en cuanto a seguridad. ¿Qué funciones tiene este Toyota? Pues bueno, tiene bastantes, pero os voy a contar alguna de ellas, como por ejemplo el detector de ángulo muerto que os mencionaba antes en los retrovisores, además los sensores de aparcamiento que también detectan los objetos que encontramos en la calzada. También tenemos cámara de visión trasera, como os mencionaba antes, en el portón, que es manual, y también detector de fatiga y control de crucero adaptativo. Entramos en las plazas traseras y, como veis, aquí la verdad es que tenemos bastante habitabilidad. Sí que es verdad que tenemos un mayor espacio, por lo menos yo lo siento así, en las plazas delanteras, pero también esto se debe a que tenemos la caída del techo que os mencionaba antes cuando hemos analizado la parte trasera. Otro detalle que a mí aquí no me ha gustado mucho es la presencia de plásticos duros en las puertas, pero bueno, eso ya es si a ti te importa o no. A mí la verdad es que yo agradezco que haya acabados un poquito más blanditos, como ocurre en la parte delantera, pero eso, como digo, para gustos colores. Y continuamos, tenemos también asientos que, como os decía antes, continúan con el mismo diseño que los que tenemos en la parte delantera, es decir, son de tela, pero en este caso los reposacabezas son más pequeñitos. En el centro, como veis, no tenemos un reposabrazos, algo que a alguien, pues por ejemplo, también le podría llegar a molestar. Y en este caso, tanto el respaldo como la banqueta son algo estrechitos en comparación con el resto de los asientos. Y como os decía antes, aquí hay espacio menos que la parte delantera, pero sigue habiendo espacio. Como veis, respecto a las rodillas, yo aquí tengo bastante amplitud, aunque sí que es verdad que para el techo yo también tengo espacio porque mido 1,64, pero si tú mides un poquito más y, como os mencionaba antes, con la caída del techo, igual se te queda algo estrechito. Y enfrente de los asientos nos encontramos con un puerto USB-C, aunque sí que es verdad que no tenemos salidas de aire, algo que es un punto un poco negativo, y tampoco tenemos bolsillos detrás de los asientos delanteros. Además, el túnel de transmisión sí que es cierto que no es para nada alto, pero tiene esta especie de plástico duro que la verdad es que yo no entiendo por qué lo lleva. Bueno, ya estamos a los mandos de ese Toyota CHR 220 PH que tenemos en Rebel, que, como os he dicho en varias ocasiones, es un híbrido enchufable. Entonces, para hablar de un híbrido enchufable, antes de nada tenemos que hablar de dos datos muy importantes, que son el consumo y la autonomía. Vamos a hablar primero sobre la autonomía, y es que este coche declara una autonomía eléctrica real de entre 62 y 66 kilómetros, y como hemos podido comprobar es, como digo, real. Y en cuanto a su consumo, pues el consumo eléctrico estaría en torno a los 0,8 litros a los 100 o 1,2 litros, y si hablamos de consumo combinado estaría en torno a los 2,5. Pero sí que es verdad que este consumo combinado se haría si tenemos la batería 100% cargada, cosa que podemos decir que es un consumo utópico. Y otro dato muy interesante, que también os lo he mencionado al principio del vídeo, es que este coche lleva la etiqueta 0 de la DGT. Es decir, no solo no vas a tener ningún tipo de problema para acceder a las zonas de bajas emisiones si vives en ciudades como por ejemplo Madrid o Barcelona, sino que es que además también tienes un montón de beneficios, bueno, un montón, como por ejemplo aparcar gratis en la zona SER en caso de vivir en Madrid, y también puedes circular por los carriles Busbau. Pero ojo, porque también tienes ese beneficio que os mencionaba antes si eres cliente de Rebel, del Electropass, que bueno, es esa tarjeta que os he enseñado antes y que cuenta y que está ligada, mejor dicho, a esa aplicación que se llama Electromaps. Vamos con otro dato, que es la batería, que en este caso, y como ya os he mencionado antes, es de 13,8 kWh, que a diferencia de la versión híbrida ligera, que era de 0,9 kWh, porque evidentemente pues no necesita de esa fuerza para mover este coche, este motor. Como también os mencionaba antes, pues esta batería está dispuesta en el eje central trasero, lo cual nos va a quitar un poquito de capacidad en el maletero, como habéis visto antes, que tenemos 78 litros menos de capacidad en comparación con la versión híbrida ligera. Pero sí que es verdad que es una batería muy compacta, es muy ligera y además tiene una gran capacidad energética, y de hecho lo que va a hacer este coche es que vamos a tener de forma automática ese accionamiento del motor eléctrico, es decir, el motor puramente eléctrico, y de también el propulsor de combustión.
Y en concreto, otra de las cosas que me ha gustado bastante es la caja de cambios automática, la ECVT que os mencionaba antes de Toyota, que no solo tiene este coche, el Toyota CHR, sino que también lo encontramos en otros modelos de la gama híbrida de Toyota y también, sobre todo, en los modelos de Lexus, como por ejemplo el Lexus UX o el Lexus LBX, que si os gusta os dejamos la review por aquí arriba, aunque también lo podéis encontrar en nuestro canal de YouTube. Y además, algo que me gusta bastante de esta caja automática es que no da saltos bruscos de marcha, no tenemos esos típicos tirones al conducir, y es que si estuviésemos hablando, por poneros un ejemplo, si estuviésemos hablando de un coche que tiene turbo, pues diríamos que no tiene ese lag, ¿no? Como que no le cuesta salir. Y por último me gustaría mencionaros una función que incluye el propio sistema de navegación de ese Toyota CHR que se llama Geofencing. ¿Y para qué sirve? Pues como os digo, la incorpora el propio navegador y sirve para cuando vamos por esas zonas de bajas emisiones, reconoce las propias vías en las que están activas estas zonas de bajas emisiones y entonces cambia el coche a modo 100% eléctrico, y esto lo que hace es ahorrar esa capacidad energética de la batería. Como habéis podido comprobar, este Toyota CHR 220 PH en el acabado Advance que tenemos en Rebel es uno de los subcompactos más completos del mercado. Quizás no podemos decir que es el coche más completo, ya os adelanto que no, pero sí que es uno de los modelos más completos de ese segmento C-Sub que os vengo diciendo. Además, tenemos por un lado una buena mecánica, también tenemos grandes prestaciones y un diseño que no pasa desapercibido, además de tecnología puntera. Pero vamos a hablar de necesidades. ¿Para quién está dirigido este coche? Pues principalmente para aquellas personas que vivís en una ciudad y que hacéis trayectos cortos de forma diaria, como por ejemplo si vais y volvéis del trabajo, si vais a hacer la compra o en caso de que tengáis hijos, de que les llevéis al colegio o a otro tipo de actividades. También, como os decía, es un coche para ciudad, es decir, es un coche que funciona muy bien, como habéis visto, si lo ponemos en el modo eco de conducción, ya que podemos ahorrar una gran autonomía, además de hacer muy buenos consumos. Y ya por decir algún punto negativo, por ponernos quisquillosos, me gustaría mencionar el espacio, y es que al tratarse de esta versión híbrida enchufable se nos podría quedar algo corto el maletero con esos 310 litros de capacidad. Y también es verdad que tenemos una gran habitabilidad en las plazas delanteras, pero en las plazas traseras se nos puede quedar algo corto de espacio debido a esa caída del techo que os mencionaba antes. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like y suscribiros a nuestro canal para ver muchas más reviews de diferentes coches. Pero sobre todo, si te ha gustado ese Toyota CHR 220 PH en el acabado Advance, que sepas que puede ser tuyo en menos de 5 minutos, con todo incluido en una única cuota mensual. Y además, no solo no pagas entrada, sino que te llevamos el coche gratis a la puerta de tu casa. Ya lo sabes, no lo dudes más y hazte un Rebel.